Buenos días. Bueno, bien, vamos a iniciar el evento. Primeramente, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por el, el- el apoyo a la realización de este evento. Queremos agradecer muy amablemente, de verdad, el noble gesto de los profesores Franklin Coletti, Joaquín Ortega, Javier Blanco, por este aporte académico para abordar un tema de difícil comprensión, que es el tema sobre totalitarismo, ¿no? Queremos también agradecer enormemente el apoyo de FUNINDES, de la Universidad Simón Bolívar, por brindarnos el aporte, el soporte tecnológico, el soporte de todas las plataformas de conexión, de conectividad, ¿no? Y obviamente el agradecimiento a los asistentes, entre ellos profesores, público en general, pero principalmente los estudiantes. Están estudiantes de los cursos de Hombre, Cultura y Sociedad 1, que forman parte del primer trimestre del ciclo básico de formación general de la Universidad Simón Bolívar. Hay alrededor de 4 o 5 secciones invitados para este evento. Esperemos que logren la conexión y puedan disfrutar de este, de este conversatorio. ¿De acuerdo? El evento de hoy es un conversatorio virtual sobre el tema la libertad, titulado La libertad y las opciones en regímenes totalitarios. Está enmarcado en el formato de clase abierta, que es una modalidad que la Universidad Simón Bolívar promueve con la intención de propiciar el intercambio de experiencias y de perspectivas de análisis docentes y de investigación sobre diferentes temas que forman parte de los planes de estudio, ¿no? En este caso, el plan de estudio, el tema que vamos a abordar, que es sobre totalitarismo, es uno de los temas contemplados en el programa de Hombre, Cultura y Sociedad 1. Así como este, pues también diferentes eventos, diferentes temas pueden tener esta modalidad de clase virtual. En esta oportunidad tenemos este tema de totalitarismo bajo este formato con el aporte de los profesores invitados. Para dar inicio, para tener una pequeña idea de la importancia del evento, hay muchos informes a nivel mundial, entre ellos el último sobre el instituto que emitió el Instituto para la Asistencia Electoral y Democrática, el IDEA, del año 2021, en donde señala una serie de indicadores bien llamativos, bien preocupantes, porque entre ellos destaca principalmente el hecho de que son más los países que han avanzado hacia regímenes totalitarios de aquellos que han avanzado hacia regímenes democráticos. Y no contento con esto, también señala que hay unas ciertas democracias que han sufrido algunos retrocesos y reconoce que hay la perspectiva de la incidencia en incurrir en prácticas autoritarias dentro del contexto democrático. Esto puede darnos una idea de lo problemático de este tema. Buenos días, profesor Germán, ¿ya se conectó? Bien, bien, vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, dicho esto, para que tener una idea importante de, de, de este tema, ¿no? De la trascendencia, de la importancia de abordarlo y comprender. Vamos a dar entonces pase a los diferentes trabajos que nos traen los profesores invitados. Voy a dar, no sé si el profesor Germán Guía ya ingresó. Bueno, lo que él ingrese que nos avise. Entonces, está bien. Vamos a dar, la dinámica va a ser la siguiente. Cada expositor va a tener entre 15 y 20 minutos para hacer su presentación. A ver. Ok, el profesor Germán Guía entonces ya está conectado. Germán, si quieres, te doy la palabra para que hagas la presentación de los expositores. Germán, bueno, entonces vamos a continuar nosotros. Como les indicaba, cada presentación, cada expositor va a tener entre 15 y 20 minutos para presentar su trabajo. Luego de culminadas las 3 exposiciones, vamos a dar un ciclo de participación a los asistentes para plantear dudas, inquietudes, curiosidades, solicitar alguna aclaración, eso es importante. Recordemos que estamos en un proceso formativo principalmente para nuestros estudiantes, ¿sí? Y bueno, luego de estas preguntas, por supuesto, cada expositor
nos da su aporte, bien sea para atender muy puntualmente lo planteado por el público, o si quiere ampliar un poco más algunos temas que hayan generado alguna inquietud. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a empezar con el profesor Franklin Coletti. Con el profesor Franklin Coletti. El profesor Franklin Coletti es, el licenciado Franklin Coletti es doctorando en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Su trabajo, el trabajo que va a presentarnos hoy, se titula Totalitarismo y su influencia en el siglo XX. ¿De acuerdo? Entonces, bien, profesor Franklin Coletti, buenos días, bienvenido, muchas gracias por su asistencia, por su aporte. Tiene la palabra para su exposición, para su presentación. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias al doctor Germán Guía, a mis compañeros expositores, Joaquín Ortega y Javier Blanco, y a todos los asistentes en general. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá hablando con ustedes. Muchísimas gracias por su formación. Tengo entendido que la mayoría de los asistentes son alumnos que están comenzando su carrera. Muchísimas gracias porque el futuro de nuestro país está en sus manos. Bueno, más allá de eso, ustedes son el futuro de nuestro país. Muchas gracias por no desistir. Y bueno, además tenemos otros asistentes invitados como la profesora Carolina Guerrero. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar conversando y tener una persona como usted acá presente escuchándonos. Pero para no perder tanto tiempo, vamos a comenzar con la presentación. Tengo una presentación que el profesor Germán Guía me solicitó en PDF, pero creo que el, voy a abrirla nuevamente porque creo que no lo está tomando el Zoom. Mientras resuelvo esto, vamos a comenzar hablando que efectivamente el nombre de este foro eh, habla de una necesidad y una necesidad que es más que todo urgente y es definir lo que realmente es la libertad y además de eso saber que hacernos la pregunta si en estos momentos de la historia la libertad está en peligro y si está en peligro, ¿por qué es así? Partiendo de esto, vamos tengo una corta presentación, creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Muy bien, que se llama Bolchevismo, Fascismo, Nacionalsocialismo, Génesis del Totalitarismo en el siglo XX. Eh, con esto, antes que todo, debemos aclarar algo. Las categorías, la categoría de totalitarismo es una categoría nacida durante la Segunda Guerra Mundial y como toda categoría, nacen o se crean para explicar una realidad. Y esto podría ser una categoría de análisis y una herramienta muy útil para quienes estudiamos en algún momento lo que sucedía en los años 20, 30 y 40 de la historia contemporánea, pero hace unos 20 años cualquier persona podría decir, ustedes están locos si desean explicar la realidad a partir de esto. ¿Cómo? O cómo podemos imaginarnos que podemos explicar qué está sucediendo en este momento, cuál es nuestra realidad a partir de una categoría tan contundente como el totalitarismo. Y lamentablemente la respuesta ahora, 20 años después, es que sí, estamos enfrentándonos o vemos en el horizonte que se mueven nubes de aspiración totalitaria o de vocación totalitaria en todo el mundo. Y bueno, los objetivos de esta breve exposición tienen un objetivo general que es analizar el totalitarismo y su influencia en el escenario político del siglo XX y tres objetivos específicos que son analizar el totalitarismo como fenómeno histórico político
examinar los principales exponentes del totalitarismo y visualizar la influencia en la historia contemporánea universal. Por supuesto, esto es como una introducción a lo que serán las exposiciones ya mucho más específicas de mis compañeros. En primer lugar, bueno, la conceptualización de totalitarismo o qué es el totalitarismo es un sistema de gobierno que busca eh, generar un control total sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos que dejan de ser ciudadanos para convertirse en pueblo. Ya vamos a ver un poco de esa dicotomía. Los tres grandes movimientos totalitarios del siglo XX fueron el fascismo, el bolchevismo y el nacionalsocialismo. Y por ser unos movimientos tan contundentes, pensábamos que no podría repetirse y llamábamos post-totalitarismo o neototalitarismo a otras cosas que sucedían. Sin embargo, podemos ver ahora que posiblemente vuelvan a encajar. Y finalizaríamos hablando un poco de la posguerra, la Guerra Fría, y mis compañeros hablarán de la actualidad. Entonces, el totalitarismo es un sistema político de poder autoritario y total, que crece y se desarrolla sobre todas las ramas del Estado y de la participación política, y lo ubica bajo el mando de una única persona o de una cúpula reducida de personas. Su objetivo principal es controlar todos los aspectos de la vida de la comunidad y, además de eso, hacerlos partícipe de ellos. Funciona a partir del desarrollo de una máquina ideológica que bajo un tipo de cultura, memoria histórica o representaciones simbólicas únicas que deben ser consumidas por la fuerza por los habitantes del territorio, se busca amalgamar a toda la población bajo algo así como un gran ideal nacional. El totalitarismo fue muy exitoso en el tema de la movilización de las masas. Y posteriormente, bueno, fue tan exitoso que cuando se juzgó a quienes cometieron crímenes en nombre de él, ellos no se sentían culpables, sino que se sentían partícipes de algo que estaba sucediendo. El totalitarismo, en sus principales conceptualizaciones, aquí tenemos solo 5, son muchas más, pero podemos decir que son las principales. En primer lugar, a Hannah Arendt, a partir de una visión histórico-descriptiva; el Karl Popper, a partir de una visión filosófico-política; eh, este Friedrich y Brzezinski, ellos van a hacer un trabajo a partir de una visión típico-estática. Más contemporáneo tenemos a Juan Linz, que hace una conceptualización del totalitarismo a partir de la ciencia política, y finalmente a Jacob Talmon lo hace a partir del historicismo. Esto es importante, que son 5 autores clásicos. En la actualidad hay una gran cantidad de académicos retomando la categoría y retomando su conceptualización, por lo cual hay muchísima, solo basta que escriban en Google académico, y van a conseguir muchísimas nuevas conceptualizaciones sobre el totalitarismo. Acá veamos unas características generales y las principales características, una relación que existe entre Estado, gobierno y partido, en lo cual el Estado, el gobierno y el partido es una triada, algo así como una santa trinidad, que son lo mismo. No existe una diferenciación entre ellos. Incluso en el nacionalsocialismo y el bolchevismo era mucho más efectivo tener un puesto dentro del partido que un puesto dentro del gobierno. Además de eso, hay un líder único y carismático. Sin ninguna duda, así sea una cúpula que gobierna, necesita la figura de un ídolo o de este líder único, que además de eso hace que la población se sienta identificado con él. Tiene una ideología muy elaborada, pero a la vez muy maleable. Lo que podría ser malo ayer es hoy muy bueno, y viceversa. Por ejemplo, en discurso, en inicios del nacionalsocialismo, la Unión Soviética era vista como una nación rival. Posteriormente fue una aliada al iniciar la Segunda Guerra Mundial, para finalmente ser una enemiga o la máxima enemiga. Todo esto es totalmente justificable y no existe la posibilidad de preguntar por qué. Simplemente fue decidido así y las masas deben aceptarlo. Por eso existe un partido único y de masas
que se encarga de movilizar a la población en todos los sentidos de la sociedad. Pero cuando hablo de todos los sentidos, incluso hay que imaginarse, en el pasado eran las señoras que bordaban, hoy será las personas que, que generan cualquier tipo de oficio en su casa, esas personas también son movilizadas y son parte de esto. El uso sistemático del terror o los usos sistemáticos del terror es algo que está siempre presente en un gobierno totalitario y siempre está esa incertidumbre si el terror va a llegar a ti o no. Por lo tanto, si no estás convencido de que esto es lo mejor, por lo menos estás convencido que si no estás con ellos, lo peor te puede suceder. Existe un monopolio de medios de comunicación y además de eso una censura o una autocensura. Probablemente no exista la necesidad de censurar, sino que ya los medios de comunicación, sus cuerpos editoriales se encargan de decidir quién habla o qué decir y qué no. Existe un control totalmente centralizado de la economía. Muchas personas debaten esto diciendo que en Alemania existía empresa privada, pero existía empresa privada bajo un control centralizado de la economía, sin ninguna duda. Además, son movimientos que tienen un internacionalismo ideológico y político. Podemos ver que de estos movimientos, y como hablarán nuestros compañeros, mis compañeros en las próximas exposiciones, los nuevos movimientos contemporáneos tienen partidos afines en todo el mundo, o por lo menos están naciendo partidos afines en todo el mundo. Afinidades que parecían impensables hace 20 años y actualmente lo son. Y por supuesto, todos estos movimientos son antiliberales y son antiliberales por una sola cosa. Como son colectivistas, la sola impresión de que exista la posibilidad de que una persona sienta que son sus capacidades las que hacen, las que determinan su triunfo o su fracaso, por supuesto, y no el Estado, hacen que esto no pueda existir. Además, por supuesto, el liberalismo económico y las libertades sociales, políticas y personales hacen que todo lo que promete o lo que está dentro del liberalismo sea enemigo jurado del totalitarismo. Al contrario, el totalitarismo es enemigo jurado del liberalismo. Muy bien, ¿esto dónde van a ser o dónde van a nacer estos movimientos? En un lugar o en una Europa post Primera Guerra Mundial, a partir de 1918, y en los lugares más golpeados de Europa. Es decir, en la Alemania, que salió derrotada, en la Unión Soviética, que también salió derrotada, y en Italia, que estuvo dentro del bando de los vencedores, pero que fue muy maltratada en los pactos posteriores y que se sintió engañada, porque Italia eh, de alguna manera traicionó la alianza a la que pertenecía en busca de algún tipo de beneficio que le ofrecía la Entente Cordiales y posteriormente no fue así. La población además tuvo, bueno, como toda la población de Europa, grandes sufrimientos. Pero en Alemania y Rusia es donde se van a dar los mayores fenómenos y ya los veremos, bueno, muy rápidamente porque el tiempo se nos está agotando. Vamos a iniciar con el comunismo. Realmente no podríamos llamarlo comunismo, sino bolchevismo, ya que es un fenómeno único en Rusia y es el partido bolchevique quien lo lleva a cabo a partir de la revolución bolchevique en 1917. No hay que confundirlo con la revolución rusa, porque esa revolución la llevaron a cabo o fue llevada a cabo por los socialdemócratas, que fueron quienes derrocan al zar o hacen que el zar abdique. Posteriormente los bolcheviques se hacen con el poder. Eh, la revolución bolchevique es la famosa revolución de octubre, pero realmente fue en noviembre de 1919. Sus características totalitarias son de las que hablamos, están todas presentes y ellos van a tener una visualización del enemigo interno. Ellos van a ver el enemigo dentro del partido y dentro de la misma sociedad. Y ese enemigo va a ser destruido a partir de purgas y va a ser reeducado a partir de campos de concentración que ellos van a llamar gulag. Estos gulag están enfocados en que realmente al adversario político es prácticamente la destrucción moral de él. Y ellos lo llaman campos de reeducación. Este movimiento nace posterior a la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, luego
derrocamiento del zar y la presidencia de Kerensky, que también va a ser muy caótica, propio de la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques van a tomar el poder. Y aquí hay una cita de Lenin, que Lenin es una persona que por su temprana muerte siempre está puesta al lado de todos los horrores que vinieron después, pero realmente Lenin es el que maquinó toda esta organización. Y esta cita es específica de Lenin, en donde él afirma que el terror es una forma de profilaxis social. La mejor manera de mantener a la sociedad quieta y además de eso, de sacar los elementos no deseados, son a partir del terror. Luego de la guerra civil entre el 19 y el 23, la Unión Soviética va a comenzar una guerra contra el campesinado ucraniano, que este campesinado se resistió a la colectivización y esto es conocido como el Holodomor. Yo no voy a hablar más de esto porque mis compañeros sus exposiciones tienen que ver con esto mucho más y sería una falta de respeto de mi parte. Sin embargo, queda allí para que todos sepan que va a estar allí. La policía secreta dentro del bolchevismo se va a llamar NKVD y se encargó de perseguir sospechosos de ser opositores al gobierno, los cuales eran enviados a Gulag. Ahí vemos unas fotos de los Gulag. No solamente los Gulag eran campos de trabajo forzados, como lo ven allí, sino también campos de muerte. Como ven las fotos que están arriba, no son fotos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, sino que son fotos de Rusia en campos de concentración en Siberia. Por otro lado, tenemos el fascismo. El fascismo yo lo considero un totalitarismo fallido. Hannah Arendt igual, aunque por su vocación totalitaria es parte de esto. Su ideología es una gran amalgama, o fue una gran amalgama de opciones y de visiones. Ellos van a tomar el poder a partir de la marcha sobre Roma, siendo un partido minoritario, se va a convertir en el partido gobernante del país. Va a tener una estructura política entre 1923 y 1945 y muy importante inicialmente y muy desastrosa al final. El fascismo, como lo dijimos, es una amalgama de corrientes que iba desde el anarquismo hasta los monárquicos. Todos estaban allí presentes. Los únicos que no estaban eran los liberales, evidentemente. La Italia fascista se caracterizó por un intento de ideologización de la población utilizando todas las herramientas a su alcance. Allí pueden ver en la imagen de arriba algo así como hacer de la guerra un juego en la que todos los niños tienen el uniforme del partido por un lado y por el otro lado tienen unos fusiles de asalto, pero de juguete. Y abajo ven una de las, podríamos decir, de las cosas que sobreviven y que podemos decir además que son positivas de la época del fascismo, que es Cinecittà. El Cinecittà es algo así como el Hollywood de Europa y continúa presente. Y hay una gran calidad en todo lo que es su producción filmográfica. Durante el fascismo y posterior al fascismo, muchísimo más. A pesar de lo esperado por la élite del partido, la población no respondió a las exigencias de la guerra ni a la persecución de minorías. La población se identificó más con el pasado, con un pasado glorioso del Imperio Romano, muchísimo más que con un presente glorioso, con un duce que llevaba una guerra a la cual la población no se sentía identificado. Aunque había dominación política, no lograron dominar la determinación de las individualidades, por lo cual el fascismo fracasó rotundamente en la guerra y fracasó con una guerra civil entre 1943 y 1945 bueno, que fracturó la población de la nación hasta los años 90. Acá tenemos, podríamos decir, las estrellas de la categorización, que es el nacionalsocialismo, una ideología de conquista. eh, Va a tener todas las características totalitarias de las que hemos hablado. El enemigo para el nacionalsocialismo va a ser un enemigo externo y su herramienta para él va a ser el campo de concentración. El enemigo externo va a ser tanto lo que ellos llaman las ideologías extranjeras como los judíos. Y el campo de concentración teóricamente era un campo igual que el Gulag de reeducación, pero posteriormente se convirtieron en campos más llevados hacia el exterminio. A diferencia de los casos anteriores, los nacionalsocialistas pugnaron por el poder y lo ganaron a través de herramientas democráticas.
La ideología del partido siempre fue sectaria, antisemita y expansionista. No existe ningún alemán que sepa leer y escribir y que haya vivido en esa época que diga que no sabían que los nacionalsocialistas iban a hacer eso, porque en el programa de gobierno está. Acá tenemos dos fotos, arriba y abajo. Me pareció que vieran cómo comenzaron y cómo terminaron los caballeros. En el poder se caracterizaron por tener un líder único, que era Adolf Hitler, acompañado de una destacada élite cuyos miembros competían entre sí. La ideologización de la población fue total y exitosa, muy, muy, muy exitosa, tanto que se tuvo que proceder a tribunales de desnazificación y un gran programa de desnazificación posterior a la guerra para que la población dejara de creer que lo que estaba sucediendo era porque habían perdido la guerra y no porque el nacionalsocialismo fuese malvado. Aprovechando el alto grado de ideologización, lograron generar la persecución y aniquilamiento de las minorías de toda Europa, no solo los judíos, sino testigos de Jehová, gitanos y todo tipo de minorías fueron aniquilados en Europa, en la Europa ocupada por el nacionalsocialismo. Posterior a esto, va a llegar o va a quedar en el mundo lo que conocemos como la Guerra Fría, el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante porque muchos héroes independentistas africanos y de Asia eran seguidores sobre todo de Benito Mussolini, porque Benito Mussolini increíblemente tenía un discurso anticolonialista, aunque reivindicaba las colonias italianas, pero parece ser que en el momento tenía bastante pegada dentro de los movimientos descolonizadores, sobre todo africanos y asiáticos. Luego de esto va a haber dictaduras nacionales de izquierda y de derecha, pero que siempre van a ser identificadas como fascistas. Eso lamentablemente perdura hasta el día de hoy, en el que todo movimiento autoritario es visto como movimiento fascista, sí, porque la gente como que tiene flojera de ver un poco más allá, pero esto proviene de acá. Y va a haber posteriormente una globalización y una geopolítica mundial que también va a estar influenciada por toda esta visión de estos partidos con sus visiones internacionalistas. Posterior a esto, existe el neototalitarismo, pero mis compañeros que van a exponer posterior a mí lo explicarán muchísimo mejor. Acá esto no lo voy a hablar porque ya queda muy poco tiempo, pero como conclusiones podemos ver que el totalitarismo es un fenómeno del siglo XX, aunque ha evolucionado a sistemas menos extremos, pero mucho más eficientes en el control político y social. Es una expresión política social con ideologías maleables. En la actualidad existen muchísimos regímenes con vocación totalitaria. El último reducto de la resistencia ante el totalitarismo es la conciencia personal de cada uno de ustedes. El freno contra el totalitarismo es la ciudadanía, sin ninguna duda. Y como reflexiones finales, cabe hacernos en este momento estas preguntas. ¿Es posible que un régimen de estas características pueda resurgir o pueda estar en este momento en funcionamiento? ¿Qué capacidad tienen las democracias para enfrentarlo? Y cuando hablo de las democracias, porque la democracia es la única herramienta efectiva que existe contra la dictadura y contra una dictadura totalitaria muchísimo más. Y finalmente, yo creo que es la pregunta que podría aterrarnos, que tengamos que hacernos esta pregunta, y es, ¿en la actualidad existe la voluntad para enfrentar y derrotar un posible resurgimiento del totalitarismo? Y eso yo creo que es una pregunta que queda en el aire y que será respondida a través de la historia, pero en este momento para mí no tiene respuesta. Muchísimas gracias y disculpen que tomé unos minutos más. Muchas gracias. Excelente, excelente, profesor Franklin Coletti. No se preocupe que está dentro de los parámetros de tiempo, 20 minutos. Vamos a ver, agradecemos a las personas que cualquier duda la vayan anotando, la vayan tomando en cuenta. Quiero saber a ver si el profesor Germán Guía está presente, si él quiere continuar con la presentación de las exposiciones, porque vi que publicó unos mensajes de texto. Porque no veo nada de eso. Germán. Bueno, está bien, no está Germán. Entonces, vamos a continuar entonces con el segundo trabajo de la jornada de hoy.
está a cargo del profesor Joaquín Ortega. Él es profesor de Teoría Política de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Es doctorando en Ciencias Políticas en esta misma casa de estudio. El título de su trabajo es Distopía, Totalitarismos y Antídotos. Ese es el trabajo que nos va a presentar el profesor Joaquín Ortega el día de hoy. Adelante, profesor Joaquín, tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la... Muy buenas, buenas tardes, no, buen día. Buen día, espero que me escuchen bien. Bien, vamos a seguir entonces un poco la línea del profesor Coletti y espero que también el profesor Javier Blanco mantenga un poco este mood que tiene un interés bien interesante, no solamente desde el punto de vista de lo divulgativo, sino tal vez hacer algunas precisiones, ¿no? En mi conversación de hoy voy a tratar de ser lo más preciso posible. Parto de 3 puntos, ¿no? La idea de totalitarismo, una revisión de alguna manera de cómo se van imbricando y hay distintas capas para entender las dinámicas de poder en tiempos confusos en donde pareciera pues que vivimos en un espacio premoderno, pero tenemos momentos modernos y tenemos emociones posmodernas y tenemos objetivos metamodernos, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de todo el tema de los neologismos, creo que es muy importante darnos cuenta que el poder siempre va a tratar de jugar con las etiquetas para que los ciudadanos no se den cuenta de lo que realmente están padeciendo, ¿no? Hay un libro de Raymond Aron que es del año 58, si no me equivoco, que justamente trabaja el tema de democracia y totalitarismo y vincula los elementos que ya ha venido trabajando el profesor Coletti. Los pasaré brevemente, ¿no? Aquí, básicamente, según él, la idea de totalitarismo es un partido único con monopolio de la actividad política, la ideología del Estado está llevada adelante por el partido, que pueden ser varios también que funcionan en tándem o en ecosistema, como se dice en estos días, y son la autoridad única. El Estado tiene el monopolio estatal de la información. Piensen en la idea de la hegemonía gramsciana. Entonces aquí tanto comunismo como fascismo se dan la mano. Hay control de los medios de comunicación por este monopolio estatal y hay una distribución de la verdad oficial, ¿no? Puede ser muy, muy directamente, muy a la vieja usanza de que es un canal nacional que tiene muchas repetidoras, o puede ser al estilo de lo que hizo Putin desde el año 2001 en adelante, en donde se crea un pool de empresarios que tienen los medios de comunicación en sus manos, pero no son más que socios de la propuesta política de Putin. Propuesta política y propuesta económica, porque por supuesto también funcionan a través del momentos financieros. La economía está controlada por el Estado, se mantiene la idea del terror, que ya lo había comentado el profesor Colette, y un terror ideológico que criminaliza actividades económicas y profesionales, muy en la onda de lo que pudiese decir el profesor Foucault. Es una especie de ilegalismos y de fronteras borrosas en el punto de vista de lo que significa la seguridad jurídica. Es decir, lo que es hoy permitido, mañana no puede ser permitido y pasado mañana va a volver a ser permitido. Es decir, jugar un poco con la discrecionalidad para tener, decir en criollo, la cuerda corta de los colaboradores más inmediatos y para tener bajo el esquema del terror al resto de los que no están ideológicamente comprometidos o criminalmente asociados. Se persigue jurídicamente y ideológicamente a todo aquello que se salga del redil, y por supuesto esto está muy en la onda, como decía el profesor Coletti, conversa un poco con las ideas de Trishke, con las ideas de Brzezinski, con algunos elementos de la profesora Arendt, se parece pues en alguna manera con el barniz que construye Linz con su idea de sultanismo, que conecta directamente con nuestras realidades monoproductoras desde el punto de vista del petróleo, ¿no? Entonces tenemos pues un sultán soltando dinero a una caravana de gente y bueno, nada, a quien le caiga pues perfecto el uso de ese carnaval monetizable. Lo que está ocurriendo en términos de totalitarismo es que se está buscando, para decirlo muy pronto, los nuevos totalitarismos están buscando, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de izquierda, están buscando un nuevo individuo que puedan convertir en su, vamos a decirlo así, en su presea o en su ciudadano modelo. Más que ciudadano modelo, podríamos decir que es el sujeto revolucionario.
Entonces, bueno, lo que era antes el sujeto revolucionario entendido como el obrero o como el estudiante en los años 60, o lo que significaba el anarcosindicalismo en su momento, o lo que significaron los sindicalistas propiamente dicho, o lo que significan las viejas minorías. Ahora entonces estamos viendo una suerte de construcción de un sujeto revolucionario a partir de un neocolectivismo desagregado, pero que es básicamente ideologizado e ideologizable. Pensemos en todo el movimiento LGBTQ+, colonizado pues por la idea de la violencia inmediata, o el movimiento woke, o los Occupy, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los campos que atacan los nuevos totalitarismos, por llamarlo de alguna manera, que no son más que viejos totalitarismos con nuevas técnicas, son ciertos campos: el campo psico, biosocial, y por supuesto la estructura ética y lo que se entiende como la relación entre polis y mercado. Es uno de los puntos que iré hablando, ¿no? Desde el punto de vista de la psique, básicamente hay una sobredimensión de lo que está ocurriendo con respecto a la biología, y entonces hay un ataque denodado con respecto a los límites que signifique ser madre o padre. Se le cambia el nombre a la persona y entonces ahora es un ser sintiente. La mujer ya no es mujer, sino un ser gestante, pero puede ser gestante el que se autoconsidere como tal. Hay una alteración educativa que es clave para todos los elementos ideológicos. Pensemos desde la vieja Unión Soviética con el niño Pavel, o con ese modelo del niño Pavel, el niño delator, pasando por el modelo de los pioneritos, pasando por los elementos típicos pues, de las juventudes y de los grupos de los niños nazis. A partir de allí se genera también, a partir justamente con el nacimiento de los medios de comunicación y el inmediatismo, la idea de que ya no hay un filtro o un editorial o el tiempo suficiente para curar bien una noticia. Caemos en el terreno de las redes sociales, que es básicamente la infoxicación, que es este neologismo que significa intoxicación de información, es decir, sobresaturar la posibilidad de interpretar todo lo que nos están diciendo. Imaginemos un vaso lleno de agua, pero al cual le metes 30 kilos de sal. Bueno, ya se convirtió en sal más que en agua, ¿no? Se conecta con el tema de la propaganda y el fake news, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura que estamos viendo, que uno de los elementos fundamentales a partir de esta imbricación Estado, sociedad y economía, es que se cambian y se alteran los valores. Entonces, bueno, todo lo que va a ser bueno es el buen narcotraficante, generar una cultura vamos a decirlo así, de la estupidez de la marihuana, with idiocy, que es una especie de crítica tonta con respecto a los problemas fundamentales de la sociedad. Entonces, se permite cierto tipo de humor que es más enfocado hacia una especie de egocentrismo, justamente imbricado y conectado con esta metafísica canábica, y eso genera pues que también por otro lado haya una vuelta de tuerca y empiecen a perseguir a los comediantes y a los humoristas y a las personas que hacen interpretación de la sociedad, justamente que ponen el dedo en la llaga de las tiranías, ¿no? Pensemos en China y la prohibición pues, de utilizar la palabra Winnie the Pooh, porque el presidente del Partido Comunista, el presidente de China, se pone bravo, ¿no? Desde el punto de vista de la biología, lo sabemos porque somos venezolanos, hemos sido alterados en nuestra alimentación doméstica. Las cajas CLAP pues, han sido un experimento no solamente de generación de dependencia, sino de alteración de prótidos, de lípidos, de carbohidratos malos, la presencia de bromuro en las harinas, cosa que despersonaliza a la gente en el mejor estilo de las sectas. El hecho pues, de medicinas probadas o no probadas en algunos espacios, la idea de otras intoxicaciones que tienen que ver con los llamados no tecnologías no 100% probadas, como el tema del sonido, como el tema del magnetismo que generan algunas torres de transmisión de telefonía, etcétera, etcétera. Y bueno, esto se conecta también con elementos que pareciera que están girando pues, y dándose tumbos dentro de las perspectivas más paranoides de la sociedad, pero definitivamente es lo que se está consiguiendo en el ambiente, que es la carga pues inmensa de bario y aluminio que se está respirando cada vez más en distintos continentes.
Desde el punto de vista social, se genera pues una incomunicación a partir de falsas diferencias. Si antes era imposible pues que se sentara un obrero y un patrono a hablar, en este caso ahorita son papá y mamá que no pueden hablar, o mujeres y hombres que no pueden hablar, niños y niñas que no pueden hablar, el género fluido, si no estás dentro del esquema del género fluido, dentro de ese discurso de neolenguaje, pues se acaba la comunicación, genera pues básicamente el elemento más pernicioso para cualquier sociedad, que es no poder conversar, y este nuevo sujeto revolucionario se convierte prácticamente en el nuevo títere revolucionario, que no solamente puede funcionar para totalitarismos desde el punto de vista de centralismo estatal, sino también incluso desde el punto de vista de uniones no tan visibles desde el ámbito corporativo, ¿no? Pues los que han trabajado teoría de las élites tienen muy claro estos elementos, porque definitivamente no solamente el poder se ejerce totalitariamente desde el Estado, sino que hay maneras sutiles de manejarlo, ¿no? Siguen los ataques entonces a la sociedad, y ya habíamos hablado pues que se habla del buen narco, de la cultura de la marihuana. Pensemos en el reggaetón, donde prácticamente todas y cada una de las letras están constantemente llamando a, a la satisfacción de las pulsiones infradiafragmáticas, y desde el punto de vista de la ética, pues al borrar la distinción entre bien y mal, que también viene apoyada por el tema de las fake news, pues no creen nada, ¿no? Están las narrativas que se van construyendo, que van a terminar confundiendo la realidad con ficción, y la gente pues vive en una especie de Narnia, ¿no? Por eso hablábamos un poco del concepto de distopía, porque de alguna manera incluye pues todos estos rasgos de totalitarismos de las ultraizquierdas y las ultraderechas, ¿no? El ser humano termina sin frónesis, no tiene capacidad para tener autonomía de la razón, la violencia, el racismo, el humor y la libertad de expresión son consideradas formas de odio. Efectivamente, la violencia puede ser una violencia conectada pues con algún tipo de búsqueda de reequilibrio desde el punto de vista de lo que consideramos que han sido nuestros robos sociales, o el robo social a alguna raza en específico, pero resulta que prácticamente igualan dentro de esta nueva mercadotecnia del terror, echar un chiste como odio, ¿no? Todo se convierte, pues recordemos la famosa canción El violador eres tú, es una especie de reduccio a violare, que es una especie de argumentación última, en donde no hay una frónesis, y básicamente tampoco hay el interés pues de debatir bajo los esquemas básicos de ciertos esquemas lógicos, sino que básicamente vencer a partir de la retórica, ¿no? Esto construye también una suerte de neocalvinismo, ¿no? Cuando uno ve el mundo Occupy o el mundo woke o la cultura de la cancelación, no es más que una especie de calvinismo, pero en el siglo XXI, hecho incluso por personas que no deberían negarse a que el otro hable, porque ellos vienen justamente de una tradición de no conversación. Desde el punto de vista de la polis del mercado, lo vemos constantemente, no solamente bajo el esquema de lo que pudo haber hecho también Weber con la idea de la jaula de hierro, o el mismo Foucault con vigilar y castigar, sino bueno, lo que plantea Gamben, que es básicamente también una hoja de ruta de lo que han llevado ciertas izquierdas adelante, ¿no? Vivimos un estado de excepción, se genera constantemente una guerra interna. Ya lo trabajará también el profesor José Javier Blanco, la idea pues de la guerra continua y de las guerras de cuarta y quinta generación, o guerras modernas, modern wars o new wars. Siempre se va a tener que estar tomando un decisionismo eterno, es decir, lo que antes era el asambleísmo, ahora se le llama poder constituyente eterno. Ahí tenemos a Hart y a Negri haciendo pues la cama desde los años 90. Vivimos pues entonces una especie de distopía propiamente dicha, en donde se habla de la no necesidad de la propiedad privada desde plataformas privadas, ¿no? Veamos a todas las personas que están diciendo constantemente en Twitter que el Foro 2030, o algunos elementos de lo que se entiende ahora como el Big Reset, como que no es importante tener nada, si el Internet de las cosas te las da todas, ¿para qué vas a querer tener ni siquiera apartamento o casa, etcétera, etcétera? La autonomía financiera para algunos pareciera que no es tan importante. Se mantiene la vigilancia totalitaria, y esa vigilancia totalitaria a veces es conectada, es decir, a la gente le gusta saber
le gusta decir dónde está, es decir, abiertamente dan su GPS o abiertamente no les importa que el algoritmo cada vez los escuche más o que los lea más el algoritmo, o que aplicaciones como Siri o otras aplicaciones que no están abiertamente explicitadas en los contratos de Google o de Facebook, escuche lo que puede registrar el micrófono de nuestras computadoras, ¿no? Esto genera también pues alteraciones en los patrones de consumo, lo sabemos nosotros los venezolanos, pues que alteramos totalmente nuestra alimentación y bueno, eso genera algo terrible en el segmento de la infancia, que ya no puede, no tiene pues neuronas espejo ni tiene capacidad de aprender si no ha tenido la alimentación correcta hasta los 8 años. Y en el caso de adultos jóvenes o en el caso de gente de la tercera edad, pues estamos viviendo todos pues como diríamos en criollo, a todos nos está saliendo un choque después de tanta mala alimentación, falta de agua, estrés, etcétera, etcétera. Nos generan también pues alteración de formas de ingreso, de manera que también el patrono, que es el Estado, sea el que siempre esté dando las dádivas específicamente, ese óvulo perverso, ese óvulo de Satanás a cada uno de los individuos que socialmente se problematizan, ¿no? Es una especie, de alguna manera, de construcción de una sociedad sin efectivo, que está vinculado al tema de los cripto, una nueva revisión del welfare state que jamás cese, porque siempre hace falta un sujeto revolucionario o un sujeto al cual hay que estar becando constantemente. Y bueno, existe pues la tensión actual entre el elemento cripto, los bancos centrales, las monedas digitales, etcétera, etcétera. A partir de allí hay una especie de 5 antídotos, ¿no? Que es básicamente tratar de desconectarnos. Es muy importante el detox mental, es muy importante reconstruir las virtudes homéricas en clave de la paideia de Jäger, es una opción fundamental, retomar el tema del coraje, la prudencia, la templanza y la justicia. Reír y pensar nunca están de más. La conexión con la naturaleza nos hace más humanos, llenar los espacios con luz. Ahora que venimos de la pandemia sabemos pues todas las deficiencias que se han generado sin la vitamina D. Hay que definitivamente llenar pues esos espacios con luz. Cuando cuando me refiero a llenar los espacios con luz, no solamente es el espacio físico, sino todas esas brechas, todos esos clústeres que nos han dejado las incongruencias del liderazgo político tradicional versus el liderazgo político totalitario, nos hace pensar que definitivamente también hay elementos de colaboracionismo dentro del liderazgo político tradicional, por lo menos en el caso venezolano y algunos latinoamericanos. Se puede entonces generar también un círculo virtuoso de lo que se conoce como la información opinada y la opinión informada. Entonces también depende de uno, así como se lleva a la boca comida con buenos ingredientes, tratar de que lo que entre por los ojos tenga también buenos ingredientes, no abalanzarse en el terreno de los fake news y tratar siempre pues de buscar los mejores intérpretes de la sociedad, ¿no? Como decía Habermas, al fin y al cabo los filósofos son terapeutas del sentido, los intelectuales públicos. Entonces tratar de conseguir aquellos intelectuales públicos que nos den cierto sentido de la realidad. Desde el punto de vista biológico, pues hay que tener mucho cuidado pues con el tema de la intervención plástica ad nauseam, porque eso va generando pues una especie de cadena en el organismo, ¿no? Así como el primer tatuaje te lleva al segundo y al tercero y al cuarto y al quinto, pues bueno, una pequeña operación te puede llevar a otra, pues genera pues una especie de círculo vicioso del intervencionismo plástico, ¿no? El detox físico es muy importante, hay opciones pues no solamente de vida naturista, o más cercana a la naturaleza, la llamada dieta quelante, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista social, pues hay una posibilidad de no caer en llamaría el profesor Javier Royce, pensamiento pilotado. Nosotros le diríamos pensamiento en clúster, que es lo que genera básicamente el mercado de los contenidos digitales, que es básicamente imaginación formateada. Es decir, yo voy a escribir tantas y cuantas cosas, pero solamente en 140 caracteres o en un hilo de 12 tweets. O yo quiero escribir algo y entonces nada más lo puedo hacer en el blog que me permite Blogger. O yo quiero dibujar una cosa específica y entonces, bueno, solamente lo puedo hacer bajo el esquema que me permite Canvas, sea pago o no sea pago. Es decir, las herramientas digitales, para bien o para mal, tienen una especie de corsé que terminan haciendo que las personas maten su imaginación, porque bueno, hay muchas más cosas que están fuera de esos marcos, tanto digitales como
como las personas, pues como hacen los artistas, no solamente el lienzo en el bastidor es el lugar donde puedes pintar, sino que puedes hacer un mural, puedes hacer otras cosas, puedes buscar otras plataformas, puedes buscar otras texturas, intervencionismo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera hay que apoyarse pues en los filósofos que todavía nos dicen cosas, por lo menos en el caso de Spinoza, la Cupidita espinociana, es básicamente también un amor y cuidado y atención propia a partir del otro, ¿no? En la medida en que salimos del yo, comenzamos a darnos cuenta de lo importante que es la persona que tenemos al frente. Desde el punto de vista, la ética clave, inevitablemente, somos libres y responsables, somos libres de decir muchas cosas, pero también somos responsables de que las leyes hagan efecto sobre nuestra vida y sobre nuestros comentarios. Muy importante dejar de estar en negación. Todo lo que se vive es básicamente ya sea un ataque programado o definido o diseñado, en la práctica es lo mismo. Es decir, estamos generando una nueva generación de personas que sean carentes de frónesis y que no tengan autonomía financiera, es decir, unos nuevos siervos de la gleba, pues una especie de feudalismo tecnológico como han denunciado desde hace mucho tiempo los escritores de distopías, desde Yevgeny Zamyatin, pasando por Orwell, por Huxley, hasta los autores más recientes del siglo XX como Ursula Le Guin o la misma Oriana Fallaci, que sin haber escrito temas evidentemente distópicos, ponía los pies en la tierra de cuál es el uso político que le da a la política un soldado, ¿no? Desde el punto de vista de la polis y del mercado, por supuesto, la tensión entre política económica y economía política hay que tenerla también clara porque sabemos que muchas de las decisiones económicas no son realmente a partir del mercado ni a partir de generar un bien común o un mercado lo suficientemente, vamos a decirlo así, flexible para que no sea dirigido, sino que básicamente las políticas económicas que se viven en los países son diseños de estrangulamiento financiero en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Volver a elementos básicos de la ética que son los pactos internos y externos, es decir, revisarnos cuáles son los pactos que tenemos con nuestra vida, con nuestro propio proyecto de vida, diría Rawls, y con los pactos externos desde el punto de vista de todos y cada aquellos elementos que están presentes en la polis, ¿no? Si ya no me cumple el Leviatán, pues bueno, es hora de romper ese contrato, ¿no? Justamente entender que somos una obra de arte física perfecta y perfectible, no imperfecta y alterable, porque eso genera pues unas fallas tremendas en la psique, ¿no? El tema de lo que se llama el regresionismo, personas que se operan hoy y se cambian de sexo y a los 2 años se arrepienten, o personas que empezaron en una época muy temprana donde psicológicamente no estaban formados. Cuando todos somos niños queremos ser el zorro, queremos ser Pokémon, queremos ser un Transformer, queremos ser astronautas. Entonces, bueno, si a eso le agregas una educación ideologizada hacia el esquema de la alteración del cuerpo, pues corres el riesgo de que los niños tomen malas decisiones. Pues bueno, los niños no toman decisiones justamente. Si tomamos malas decisiones los adultos, imagínate los niños, ¿no? La idea pues de la economía diversificada es muy importante, diversificar lo que se llama diversificar el riesgo desde el punto de vista económico. Hay un sano ejercicio sería saber hasta cuándo tengo cash y hasta cuándo no debo tenerlo, jugar un poco, entrar en el mundo de las monedas digitales y las criptomonedas. La dinámica del blockchain también da una cantidad de herramientas heurísticas para imaginarnos contratos inteligentes desde el punto de vista de pensemos en los contratos, pues contratos abiertos que se hagan en blockchain permite pues, si no por lo menos reducir, prácticamente hacer visibles cualquier acto de corrupción, ¿no? El reconocimiento de los iguales internacionales es muy importante y por supuesto el capital está siempre enfrentado a la movilidad, es una especie de falsa dicotomía pues, entre capitalismo y socialismo, entre capitalismo y fascismo. Básicamente el capital le permite a los seres humanos movilizarse, ¿no? Hay un par de textos que están aquí citados, que bueno, que siempre los comento, que es uno de los que siguen estando vigentes, ¿no? El autoritarismo competitivo, regímenes híbridos después de la Guerra Fría, de Levitsky y Lucan Way, que tiene unas características muy interesantes porque son muy difusas. Lo que vivimos en Latinoamérica, los que vivimos en Venezuela, sabemos que estamos técnicamente en un espacio que tiene una serie de texturas, es filamentoso, es gomoso, tiene oquedades, tiene elementos
fractales, tiene elementos fragmentarios, etcétera, etcétera. Y esta división que hace entre democracia, autoritarismo competitivo y autoritarismo total, se parecen pues básicamente a los elementos de tiranía que estamos viendo constantemente, que no solamente hay intelectuales orgánicos en Venezuela que tratan de borrar los límites de la realidad con un discurso básicamente de confusión y de incomunicabilidad, pero definitivamente sabemos que en el resto del mundo también hay personas que se encargan pues, de jugar al tema de la indefinición de los conceptos, ¿no? Eso es muy importante porque ahora vemos también una especie de vuelta, o mejor dicho, una vuelta de tuerca a conceptos que puedan entenderse fácilmente, como decir antiliberal. Ahora lo antiliberal está entrando en terreno etiquetado como iliberal, que, bueno, que es básicamente demagogia, más populismo, más todos estos elementos que se pasan dependiendo del tiempo y muy flexiblemente y muy pragmáticamente cuando quieres demostrar que estás en un ambiente democrático o cuando estás diciendo que eres un autoritarista competitivo o cuando estás diciendo que estás en un régimen híbrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Venezuela que tenemos prácticamente una especie de, como diría Ortega y Gasset, una Venezuela invertebrada, aquí tenemos una serie de poliarquía del terror en donde, bueno, en distintos estados van a gobernar grupos parapoliciales, en otros van a gobernar guerrillas, en otros van a trabajar guerrillas 100% ideológicas, en otros van a haber guerrillas 50% ideológicas, 50% narco. Este, Vamos a tener, por supuesto, células de terrorismo islámico, vamos a tener también células de pequeños terrorismos irredentos que se creían en el pasado, como los brazos armados de IRA, ETA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este texto, este cuadro, se los recomiendo, igual se los paso para irles dando comunicación. Creo que ya estamos en tiempo, si no me equivoco. ¿Es así, profesor Orellano? Así es, profesor Joaquín. Perfecto. Excelente Entonces, trabajo. bueno, Si quieres, perfecto. Entonces, cierro por aquí y, bueno, nada, sí les voy a pasar violentamente a una manera de conclusión que podemos hacer, bueno, de la neolengua, los neoconceptos, los debates difusos o borrosos, que es básicamente la tarea de enfrentar desde la razón al lenguaje inclusivo, los neologismos, el reframing de los conceptos. Bueno, hay básicamente estar pendiente pues que hay una vuelta de la memoria propagandística nostálgica, veamos a Zizek como una especie de nostálgico del estalinismo, hay una nueva camada de neomarxistas que están jugando pues al tema también de revender la idea del socialismo a través de la tecnología. Hay mucha normalización de la vigilancia y lo peor es que la vigilancia, la gente se entrega prácticamente a dar sus datos totales desde el punto de vista digital. Este cruce pues de tecnología e ideología que podemos llamar el síndrome de Black Mirror ya no le da miedo a la gente. Hay un vaciamiento de élites y podemos cerrar con esta frase que decía Heródoto, ¿no? Heródoto decía que los persas educaban a sus hijos bajo 3 parámetros físicos y éticos inflexibles. Los primeros 20 años aprendían a cabalgar, luego aprendían a ser diestros con el tiro de arco y flecha y por último debían decir la verdad. Nosotros en este momento, teóricos políticos, filósofos políticos, historiadores políticos y interesados en las ciencias sociales, no tendremos caballos, ni arcos, ni flechas, pero podemos empezar por decir la verdad. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, profesor Joaquín Ortega. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por compartir todo este conocimiento y estos conceptos que seguramente son muy cercanos a la generación de hoy en día, ¿no? Nuestros jóvenes y bueno, también nosotros los que estamos experimentando en estas sociedades contemporáneas. Bien, vamos a dar entonces a continuar con el trabajo del profesor José Javier Blanco. Les comento brevemente, el profesor, el doctor José Javier Blanco, ha culminado sus estudios postdoctorales en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. El trabajo que va a presentarnos el profesor Blanco el día de hoy se titula Totalitarismo y Guerra, el caso de la Rusia de Putin. Con el trabajo del profesor Blanco cerramos las presentaciones y daremos paso al ciclo de preguntas, inquietudes, interrogantes
que nos brindará una nueva oportunidad pues, de compartir con los expositores de hoy. Así que bueno, atentos, tomen sus apuntes, anoten sus inquietudes, sus dudas, curiosidades también vale. Muy bien, adelante, profesor José Javier Blanco. Bienvenido, muchas gracias por su aporte. Bueno, muchas gracias, Jorge. Primero, un agradecimiento a todos los organizadores de este evento, a ti, Jorge, al profesor Germán Guía. Un saludo a la profesora Carolina Guerrero, que viene haciendo un trabajo tremendo en el Instituto de Investigaciones Históricas, sobre todo con esta línea de totalitarismo. Aprovecho para felicitarla por este trabajo. Y a mis compañeros ponentes en el panel, un abrazo, Joaquín, tiempo sin escucharte, muy interesante tu exposición. Franklin, un placer. Bien, yo les voy a hablar básicamente la idea que quiero exponer es cómo hacen los regímenes totalitarios la guerra, ¿ya? Voy a dividir mi exposición en 4 partes. Primero, vamos a empezar hablando de la vigencia del concepto de totalitarismo. Después vamos a entrar plenamente en el tema de la guerra en los estados totalitarios. Vamos a hablar un poquito de teoría del juego y la conducta de Putin. Y por último vamos a hablar de cómo se toman decisiones en una estructura de poder totalitaria. Fíjense, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que a mí me gustaría enfatizar en esta exposición es por qué es importante hablar de totalitarismo. Hace algunos años, no mucho, hace un par de años, decir que, por ejemplo, en Venezuela había un totalitarismo, era visto como un despropósito, te miraban raro, no te prestaban atención, pero al transcurrir el tiempo, el concepto de totalitarismo ha cobrado vigencia de nuevo. Fíjense que en la ciencia política, durante muchos años, el concepto de totalitarismo cayó en desuso porque se politizó. En el contexto de la Guerra Fría, fíjense ustedes, los estados, vamos a llamarlo así, vamos a utilizar esta etiqueta como una etiqueta histórica, como se usaba en aquel momento. Los estados capitalistas llamaban a los estados comunistas totalitarios. Y los estados comunistas llamaban a los estados capitalistas fascistas, ¿no? Entonces, un concepto que nació primero en el ámbito periodístico, el primer uso del concepto de la palabra totalitarismo surge en Italia en la década de los 20, en el campo periodístico, y muy pronto los científicos políticos italianos, para describir al régimen de Mussolini, empezaron a desarrollar el concepto de totalitarismo. Entonces, un concepto que en principio tuvo una carrera en la ciencia política, vino a politizarse durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y con esto terminó cayendo en desuso justamente por esta politización. Y lo que estamos viendo ahora es que nos estamos dando cuenta que por más que podamos criticar una definición u otra, por más que algunos científicos políticos puedan decir, no, es que el problema con el concepto de totalitarismo es que no está bien definido. Bueno, pero ¿y qué concepto en la ciencia política está bien definido, ¿no? Nos damos cuenta que muchos de los rasgos que han descrito estos autores que han mencionado mis colegas previamente, Hannah Arendt, Raymond Aron, Juan Linz, los vemos presentes en muchos regímenes autoritarios, para usar una categoría más general, más abstracta, más macro, ¿no? Porque hay distintos tipos de regímenes no democráticos, o de regímenes autoritarios. Digamos, están totalitarios, dictaduras, dictaduras militares, es decir, y esto es un tema que últimamente también han resaltado algunos analistas, algunos cientistas políticos como Bárbara Guedes, que han escrito un libro sobre las dictaduras, y el propósito de este libro es enfatizar que existen distintos tipos de regímenes autoritarios. Y bueno, a ustedes les podrá parecer algo banal, ¿no? Bueno, sí, obvio, ¿no?
Pero lo que argumenta Guedes en su libro es que la ciencia política ha dado por cierto que dictadura solo hay una, un tipo. Es decir, no ha reparado en el hecho de que hay diferentes clases de regímenes autoritarios y que tenemos que examinarlos pues a cada cual según sus características. No disponemos, dice Guedes, de una teoría política de los autoritarismos que nos permita pues dar cuenta de sus diferencias. ¿Lo ven? Entonces por acá viene esto, ¿no? En el sentido de que, oye, tenemos que concientizarnos, ¿no? De por qué es importante utilizar el concepto de totalitarismo hoy en día, ¿no? Entonces, el totalitarismo está vigente porque hay un conjunto de características que persisten, ya les había dicho, ¿no? Primero, ustedes, bueno, no, como son estudiantes de primer semestre, ¿no? Estoy entendiendo. Bueno, no habrán tenido la oportunidad de revisar la obra del orden mundial de Henry Kissinger, ¿no? Allí Kissinger habla de sistemas revolucionarios, ¿no? Describiendo a la Francia del momento. Y para hacer el cuento corto, básicamente la idea acá es que estados revolucionarios, es decir, estados que se formaron al calor de una revolución política, tienen una conducta revolucionaria también en el ámbito internacional y buscan desestabilizar al sistema internacional. Empiezan como estados parias en el sistema internacional y nunca se acomodan a las normas internacionales, siempre quieren romper las normas internacionales y quieren presentarse siempre, aunque no tengan las cualidades como tales, o teniéndolas o no, como grandes potencias, ¿ya? Eso lo fue Francia en su momento, y si nos damos cuenta, hoy en día, ese es el papel que está intentando jugar Rusia en este momento. Está jugando el papel, primero, pretende ser más de lo que es, porque Rusia no es una gran potencia, ¿ya? Y después ha demostrado su desprecio por las normas internacionales, por el derecho internacional. Ha demostrado su desprecio también por lo que significa una comunidad internacional y los valores que la sustentan, como los derechos humanos, ¿ya? Entonces, en este sentido, encaja este elemento perfectamente. El segundo elemento viene a ser que los sistemas totalitarios se caracterizan por lo que denominamos un discurso político palingenésico. ¿Qué quiere decir esto? Es un discurso reformista. Es un discurso que viene en el orden de es necesario transformar la estructura estatal, es necesario, por ejemplo, transformar la estructura interestatal, y es necesario generar un poco en el orden de ideas que nos sugirió el profesor Joaquín Ortega, reformar el hombre. Fíjense que la semántica del hombre nuevo, como también lo mencionó, aunque con otras palabras el profesor Joaquín Ortega, tiene que ver con esto que llamamos palingenesia, ¿no? Que es, resumidamente, la idea de reformar radicalmente al hombre y a su gobierno, ¿ya? Después tenemos, en el tercer lugar, la propaganda. Fíjense que lo que recientemente se ha llamado posverdad no es otra cosa que el redescubrimiento de la propaganda. Han cambiado los medios, pero la idea sigue siendo la misma. Es decir, ahora los medios son digitales, ahora tenemos intervenciones de hackers patrocinados por los estados que roban datos y utilizan a las personas para chantajear esos datos, o utilizan esos datos para enviarle información, para enviarle, vamos a decirlo así, propaganda dirigida específicamente a sus intereses, ¿no? Una vez que tú has hecho un sondeo y has hecho un perfil de cada personalidad, tú diseñas un mensaje que sabes que va a tener efectos sobre esa persona, ¿no? Entonces, los medios han cambiado, pero la idea de la propaganda persiste. Y esta idea es subvertir las conciencias, ¿verdad? A través de mensajes diseñados para ese fin. Mensajes específicos difundidos a través de medios masivos. En su momento,
la imprenta, sobre todo, fíjense, tiene mucho despegue la propaganda con la radio, ¿no? Durante el siglo XX, la radio fue muy, muy importante en las campañas propagandísticas de los regímenes totalitarios, ¿ya? Y en cuarto lugar, me gustaría hablar de las continuidades y discontinuidades históricas. Y es que si nos damos cuenta, los regímenes políticos evolucionan. Y esto es algo que muchos de las teorías políticas con las que nos encontramos no tienen en cuenta, porque tienen que hacer análisis estáticos, es decir, de lo que fue en tal momento la Alemania nazi, lo que fue en tal momento el bolchevismo, lo que fue en tal momento la Italia fascista. Pero fíjense, la realidad que tenemos hoy en día es que si bien la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como tal no existe, ¿verdad? El totalitarismo ruso ha evolucionado desde lo que fue en aquel momento a lo que hoy es bajo la Rusia de Putin, ¿no? Y esto nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las estructuras de poder. Las estructuras de poder son dinámicas, son complejas. No podemos asirlas, osificarlas en un conjunto de conceptos que vienen a ser como una camisa de fuerza, ¿verdad? Necesitamos tener conceptos que también nos permitan comprender el dinamismo de estos fenómenos, ¿ya? Entonces, el poder y las estructuras de poder son dinámicas, evolucionan, ¿ya? Ahora, teniendo esto en cuenta, nos vamos a preguntar cómo hacen la guerra los estados totalitarios. Fíjense que la referencia que tenemos, la referencia histórica, es de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial básicamente fue un conflicto internacional causado por esta conducta agresiva, revolucionaria hacia el sistema interestatal de regímenes totalitarios como Alemania, como Italia y Japón, ¿ya? La intención de estos estados era cambiar el orden internacional, cambiar el orden mundial y retrasar las fronteras de Europa y básicamente pues de todo el mundo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que cuando tendemos a hablar de totalitarismo, muchas veces nos imaginamos o lo asociamos, lo caracterizamos como control total. Sin embargo, incluso si vamos a lo que serían aquellos modelos de estados totalitarios y examinamos la estructura de poder en aquellos casos históricos como la Alemania nazi, nos vamos a dar cuenta que la cosa era más difusa de lo que creemos, ¿no? Existían muchos puntos ciegos, existían muchos elementos indefinidos. Sí, existía una pretensión de dominación total y existía el uso masivo del terror como elemento amalgamador, ¿no? O al menos disuasivo, ¿ya? Pero no existía una estructura de poder monolítica que funcionara a la perfección. No, 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 no. La realidad cotidiana del poder era muchísimo más caótica de lo que se creía, ¿ya? Y la forma en la que se hace la guerra también era un poco más caótica. Fíjense que ya antes de la guerra existían teóricos militares que hablaban sobre una guerra total, ¿verdad? Y la idea básicamente era utilizar bombardeos o utilizar las armas para aterrorizar a la población civil y de este modo lograr la rendición del enemigo, ¿ya? Pero la guerra total adquiere otra connotación en el mismo calor de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente en el año 1943, si no me falla la memoria, en un congreso del partido nazi, Joseph Goebbels, ¿verdad?, da un discurso y le pregunta a la multitud enardecida, ¿Wollt ihr den totalen Krieg? Que traducido significa, ¿quieren ustedes la guerra total?
Y todos respondieron, sí. Bien, pero ¿qué implicaba esto? Fíjense, la guerra total en aquel momento, bueno, prácticamente no iba a marcar diferencias para la vida cotidiana del alemán común, pero implicaba un esfuerzo económico gigantesco, es decir, una economía de guerra, como se la conocía en aquel momento. Todos los elementos de la economía estaban dispuestos para el esfuerzo de guerra. Implicaba también que el individuo se debía al esfuerzo de guerra de la nación. Él era solo un medio para lograr el fin mayor, que era la supervivencia de la nación, que era esa idea de nación y de grandeza, ¿ya? Ahora, esta guerra total, como se practicó en la Segunda Guerra Mundial, no está presente hoy en día porque las condiciones del sistema internacional han cambiado. No obstante, es interesante darse cuenta cómo ciertos elementos de la guerra total siguen presentes en la conducta bélica de la Rusia contemporánea, ¿no? Fíjense ustedes que no solamente en Ucrania, como lo hemos podido ver por los noticieros, sino también anteriormente en Siria, en Chechenia y en otros conflictos, en Abjasia Oriental, si no me falla la memoria, los rusos han usado armas deliberadamente para asesinar a los civiles. Es decir, han utilizado esta técnica de bombardear poblaciones civiles, bombardear áreas residenciales para causar terror. ¿Lo ven? Y eso, si bien no quedó muy manifiesto en otros conflictos, en el conflicto de Ucrania, que ha tenido la suerte, relativamente, ¿no? Pero no todos los conflictos tienen la misma atención en el ámbito mediático internacional, y a esto es a lo que me refiero, ¿no? Dado que el conflicto ucraniano ha tenido esta atención mediática, pues estamos viendo de primera mano cómo los rusos han utilizado armas prohibidas, ¿no? Estas bombas hiperbáricas, ¿es que se llaman? Y armamento, explosivos en racimos, y además no han respetado los tratados bueno, no tratados, la palabra que ellos mismos han dado de establecer corredores para la evacuación de civiles, de permitir la entrada de la Cruz Roja para socorrer la situación humanitaria que se está presentando. Es decir, la conducta de los rusos ha sido brutal, ¿no? Además, se han demostrado que son saqueadores, han demostrado que además han cometido actos genocidas mientras se están retirando de la región de Kiev y se están dirigiendo hacia el sur, hacia el Donbass. En fin, vemos rasgos de la guerra total en esta guerra ucraniana, ¿ya? Entonces, también tenemos cosas interesantes, ¿no? Porque nos damos cuenta, o mejor dicho, tenemos la idea de que los regímenes totalitarios tienen un aparato de inteligencia sumamente eficiente, sumamente fuerte, ¿ya? Y la guerra nos ha permitido ver que, oye, esto no es tan así, porque muchas decisiones que se tomaron en los primeros días de la guerra es manifiesto que hubo errores de inteligencia, ¿ya? Es manifiesto también que aquella idea del poderío militar ruso era un elemento de la propaganda rusa. Y allí nos tenemos que preguntar, oye, ¿cuánto de la propaganda rusa nos hemos tragado? ¿No? Y muchos de nuestros grandes analistas, ¿cuánto de eso se habrán tragado también? ¿No? El ejército ruso no resultó ser aquella máquina avasallante que muchos se imaginaban, ¿no? Entonces, fallos en logística, fallos en la inteligencia, ¿no? Y en esto también nos damos cuenta que inclusive la misma inteligencia rusa pudo haber sido víctima de su propia propaganda, se creyeron su propaganda. Y para cerrar, que me queda un minutito, no me va a dar tiempo de hablar de todo lo que quería, una cuestión muy interesante es la conducta de Putin, ¿no? Ustedes conocerán el juego de la gallina. Básicamente lo que nos describe es dos vehículos en sentidos opuestos en una carretera y van a toda velocidad
uno contra el otro, ¿no? Se llama la gallina porque ¿cuál de ellos va a salirse del carril para evitar el choque? El juego de Putin es descrito perfectamente a través de esta metáfora de la teoría de juego. Él juega a hacer el bullying político, juega al radical, a que voy a lanzar una bomba atómica, me la estoy jugando toda, para, digámoslo así, acobardar a los demás. El punto es, esta conducta es sumamente riesgosa y cierro con esto, nos estará poniendo en riesgo de una nueva confrontación nuclear, como un riesgo que vivimos, ¿no? Durante la llamada Guerra Fría, un peligro latente. Ese es el peligro que estamos enfrentando, pues, hoy en día, y que explica también la cautela que ha tenido Estados Unidos y otros estados a la hora de intervenir en Ucrania. Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente, profesor José Javier Blanco. Muchas gracias por su valioso aporte, valioso análisis. Bueno, sus aportes también en el campo del totalitarismo conocidos a través de un texto también difundido por la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Vamos a ver, vamos a dar brevemente, que tenemos el tiempo corriendo, muy agradecidos con los tres expositores, temas muy interesantes, muy enriquecedores conceptualmente, históricamente, políticamente hablando también, que nos ayuda a entender toda esta panorámica, tanto nacional como internacional, hay que decirlo también. Esto nos ayuda mucho a entender lo que está pasando. Muy bien, vamos a dar al ciclo de preguntas, inquietudes. No sé, a ver si el profesor, creo que el profesor Germán todavía no ha resuelto el problema del audio, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a darle entonces el paso a la ronda de preguntas y respuestas, por favor, lo más puntuales posibles, y en la medida también de lo posible, pues identificar al expositor a quien va dirigida la pregunta, o si una pregunta general. Por favor, si pueden, levanten la mano para darles el orden de la palabra. ¿De acuerdo? Bien, mientras a ver, sí, buenos días, adelante. Me están escuchando claro muy fuerte. Disculpen la tardanza, disculpen los problemas ocasionados, pero tuve cierta dificultad a la hora de conectarme a través de mi correo institucional y otros factores. Sí, agradezco la presencia de todos los ponentes, a Puninde por el espacio brindado, y muy agradecido por profesor Juárez, que me ha podido ayudar, pues, en caso de esta actividad que ha tomado, pues, otro giro que no quería, ¿no? Y agradezco, pues, esa participación de todos ustedes, pero se abre el ciclo de preguntas y respuestas para los ponentes especializados, por ejemplo, los profesores Javier Blanco, Joaquín Ortega y Fernando Coletti. Bien, bien, Germán, mientras el público se decide, vamos a aprovechar ciertos privilegios de ser moderadores, ¿no? Sí, me interesaría ver si entre los tres expositores pudieran abordar de alguna forma si este totalitarismo como tendencia mundial, ¿no? Me da la impresión, o que da la impresión ciertos indicadores de una tendencia mundial, ¿cómo lo veríamos en el contexto de la América Latina contemporánea, ¿no? Viendo, por ejemplo, los casos no solamente ya de Venezuela, que bueno, ha llamado la atención como una democracia con tanto tiempo consolidada ha sufrido tantos retrocesos, ¿no? Pero también fenómenos como lo que está pasando en Centroamérica, en algunos casos en México, Bolivia, lo que está pasando a estados muy frágiles que difícilmente pueden ser considerados democracias sólidas, como el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? A ver, si nos pudieran comentar un poco sobre este tema en el contexto de América Latina actual. ¿Alguna pregunta? Por favor, pueden participar. Sí, Jorge, con respecto a lo que comentabas, mira, en el caso de América Latina, tenemos que tener en cuenta el papel que ha jugado Cuba en los últimos años, porque Cuba ha sido
uno de los factores o uno de los centros de difusión del totalitarismo en América Latina. Ustedes no sé si conocerán esta metáfora que utilizaba el historiador venezolano Germán Carrera Damas para describir a la sociedad colonial venezolana como una sociedad implantada. Bueno, Cuba, con la colaboración de Chávez y compañía, logró implantar el totalitarismo en Venezuela. Y trabajando de conjunto, Cuba y Venezuela han buscado patrocinar su proyecto en otros países, ¿no? En Bolivia tuvo su florecimiento y ahora en Nicaragua estamos viendo que es uno de los ejemplos pues, más claros de este proyecto cubano de dominación latinoamericana, ¿no? Que es algo que también ha pasado por debajo de la mesa, ¿no? Porque más que todo cuando habla de Cuba se habla, bueno, del bloqueo comercial y pobrecita Cuba. Pobrecita Cuba no. El rol de Cuba en la desestabilización de la democracia en América Latina ha sido muy grande. Exacto, exacto, correcto. Muchas gracias, profesor Javier. Efectivamente, Cuba indiscutiblemente tiene una gran responsabilidad en esto. El profesor Franklin Coletti, adelante, por favor. Sí, bueno, complementando un poco lo que dijo el profesor Javier, sí, efectivamente, el papel de Cuba ha sido un papel protagónico en la propagación del totalitarismo en Latinoamérica, de tal manera que incluso durante la Guerra Fría llegó a existir un, unos roces importantes en la política exterior de la Unión Soviética por la actuación, digamos, temeraria de Cuba en Latinoamérica en los años 60, evidentemente, no directamente con gobiernos, sino financiando incursiones guerrilleras, cosa que hacía que, por supuesto, la Guerra Fría se calentara en una zona donde la Unión Soviética no aspiraba, no tenía objetivos reales como para enfrentar a Estados Unidos o a Occidente, pero que Cuba pretendía utilizar el, el patrocinio soviético para llevar a cabo su expansión y que posteriormente, bueno, por motivos que aún siguen en discusión, posteriormente lo lograron con otro tipo de patrocinios. Eso. Efectivamente, muchas gracias, muchas gracias. Ahí veo en el chat, hay una pregunta directa dirigida al profesor Ortega. Jaira nos indica, el profesor Ortega pudiera comentar sobre lo políticamente correcto como aspecto de la dimensión totalitaria, no solo del Estado, sino de una sociedad supuestamente que busca ser diversa. Adelante, profesor Ortega. Gracias. Bueno, definitivamente el humor político, el humor es una vertiente, podría decirse que es la vertiente última de la libertad de expresión. Tiene una cantidad de elementos que no están bajo ni el corset ni el amarre del lenguaje tradicional ni de la visión específica de una sociedad. Es decir, el humor está a caballo, cabalga entre el surrealismo y, por supuesto, cabalga en ese delgado, esa delgada filo de la navaja, pues, que es prácticamente meterte en problemas de tan directo que puedes ser al decir la verdad, ¿no? A través del humor. Por supuesto, el humor también tiene otra característica, que es que le dice cosas al poder que no pudiera decir cualquier otro, ¿no? Es la imagen del bufón, ¿no? El comediante actual, sobre todo los comediantes profesionales, no digamos los diletantes, pero el comediante profesional tiene siempre que decir cosas incómodas para que las sociedades se problematicen, ¿no? Y de esos problemas pues salimos mejores o por lo menos tenemos un debate democrático interno, ¿no? Sin duda el tema de utilizar, irle poniendo bridas al humor, sobre todo con el concepto de políticamente correcto, significa que
tienes que decir ciertas cosas en ciertos espacios, tienes que poner un disclaimer, como dicen los norteamericanos, es decir, tienes que avisar que este humor es para todo público, que puede ser ofensivo, que la plataforma en donde está no se hace responsable por lo que diga el comediante, etcétera, etcétera. El humor simplemente ataca al poder, el humor correcto político, ¿no? El humor políticamente encaminado, el humor profesional político, atacará siempre el poder y atacará todo aquello que signifique poner al nivel humano a lo que se está vendiendo como que está por encima de la humanidad, es decir, a lo que hace es tumbar coronas simbólicas. Y eso pues le preocupa a los regímenes totalitarios porque contra el humor no se puede hacer nada. Que ha hecho de alguna manera muy inteligentemente la estructura de trabajo de Putin. Ellos se encargaron de hacer sus propios memes, es decir, el meme de Putin cabalgando un oso sin camisa salió pues de los laboratorios de la propia inteligencia rusa. Y ellos mismos se han encargado de hacer este personaje, lo han convertido en una característica pop. Entonces, bueno, él no corre tantos riesgos y pudiese decirse, no sé si tenga buen humor, pero por lo menos sabe que ya hay un alto porcentaje de chistes que ha salido de sus propias... de sus propios laboratorios y ya no lo van a afectar a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa con los chinos? Bueno, los chinos tienen otro sentido del humor distinto al occidental. ¿Qué pasa con los fundamentalistas islámicos? Que bueno, es muy difícil ese humor, si es posible hacer humor en esos pensamientos tan cerrados, tan medievales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero definitivamente la relación pues es libertad de expresión, humor y por supuesto silenciar a las voces disidentes. Fíjense que en el mundo, y especialmente lo vimos en Venezuela, a quienes primeros atacaron fueron a los caricaturistas, porque la caricatura de humor tiene mucho más efecto que las personas que escriben o dicen cosas humorísticas de crítica a gobiernos o a ideologías. Siempre van a lo que signifique quitarle la oportunidad a las grandes audiencias, a las grandes masas, a las clases populares, para problematizar el esquema pues, de chantaje que se hace a través de la alimentación, o a través del dinero, o a través del subsidio, etcétera, etcétera. Excelente, excelente, profesor Ortega. Muchas gracias por la respuesta, ¿no? También otro tanto pudiéramos decir de la gaita venezolana, ¿no? Un género muy crítico hacia cualquier tipo de gobierno, también fue censurado por el régimen chavista, ¿no? Aquí hay una pregunta en el chat, una pregunta también abierta para los tres expositores. Nos dice Víctor Manuel Barreto: ¿tienen el autoritarismo y el totalitarismo el mismo objetivo, a pesar de que se aplican de distintas formas? Cualquiera de los tres, si quiere los tres o los tres pudieran atender esto. Mira, los autoritarismos en sí tienen distintos objetivos, ¿ya? La característica fundamental del totalitarismo es que tiene una pretensión de dominación total, ¿ya? Pero, claro, en términos muy generales, en todo sistema de gobierno hay ambición de poder. La cuestión está en que en los sistemas autoritarios no cabe la idea de la alternancia en el poder, ¿no? Los proyectos políticos tienen que ser hegemónicos, son y tienen que ser hegemónicos. Esa es básicamente, claro, la diferencia entre los autoritarismos y la democracia, una diferencia, digámoslo así, muy general, ¿ya? Pero los objetivos políticos, además, siempre varían. Pero en términos generales, creo que esto es lo que te puedo decir, ¿no? Los totalitarismos se caracterizan por una pretensión de dominación total, por la idea, lo que te dije, la palingenesia, de tratar de reformar al individuo y tratar de, por ejemplo, en el caso de Rusia, transformar el sistema internacional. Esto lo vimos también en Venezuela con Chávez. Si hacemos un repaso por la política exterior de Chávez, Chávez pretendía transformarse en un líder regional y era un líder antisistema también, ¿no? Muchas gracias. Excelente, profesor Javier Blanco. Si alguno de los otros expositores quisiera comentar. Hay una pregunta, Jorge, de una persona
en el grupo, en el chat, perdón. Andrés Gentili, hay una pregunta dirigida al profesor Blanco. ¿Considera usted la Rusia de Putin un régimen totalitario? Y si así lo Sí, fuera, claro, claro que es un régimen totalitario, y es un régimen totalitario porque tiene una pretensión de trastornar el orden internacional, ¿verdad? Utiliza el terror, tanto internamente como externamente, para lograr sus objetivos políticos. Fíjense, los principales opositores en Rusia están en la cárcel, otros han sido envenenados, no hay periodismo libre, no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión. Dense cuenta ustedes de la cantidad de personas que han ido a la cárcel por protestar contra la intervención en Ucrania, contra la guerra en Ucrania, ¿ya? Sí, lo mencioné, palingenesia, terror y pretensión de trastornar el orden internacional. Es totalitario. muy bien, profesor José. Inclusive hasta pudiéramos decir hasta racista es, ¿no? A propósito del discurso puesto por Putin contra la guerra de Ucrania. Sí, eso es Germán, muy curioso, si ¿no? La excusa de que iban a desnazificar Ucrania, ¿no? Y bueno, la verdad que solo eso daría también para un debate, ¿no? Porque, claro, muchas veces vamos a decirlo así, las excusas que se utilizan para entrar en un conflicto bélico no son las más felices, ¿no? Pero es interesante el argumento que utilizaron, ¿no? Pudieron haberse inventado algo más original. eso pasa. A ver, profesor Germán, creo que tendría... A ver, hay otra pregunta. Ana Millán nos dice, ¿se podría decir que el totalitarismo es populista e inconsistente? Es una pregunta abierta para cualquiera de los tres. Profesor Joaquín o Franklin Coletti. Sí, muy bien. El totalitarismo populista inconsistente totalmente. Más allá de las aspiraciones o de los objetivos finales, el totalitarismo inicialmente, cuando se instala en el poder, se instala como un régimen populista y es inconsistente porque la ideología sobre la que pretende instalarse es una ideología completamente maleable que, que puede cambiar con el tiempo. Para poner un ejemplo y continuar con la tónica de Rusia, debemos recordar que en aproximadamente hace unos 15, o tal vez un poco más, a principios del siglo XXI, Rusia, ya con el presidente Putin como presidente, pretendía o intentó ingresar en la OTAN como Estado miembro. Y en ese momento, evidentemente, la OTAN no era un adversario, sino más bien una oportunidad. Y bueno, por distintas razones, sobre todo razones políticas en las que la personalidad del presidente estuvo más allá de las necesidades de una nación, hizo que no pudiesen entrar porque ellos no querían esperar ni esperar, ni tener que ser medidos como se medía a otros países aspirantes. Y ahora una de las excusas para atacar Ucrania es efectivamente que la OTAN es eh, un sistema bueno, rival y que busca la confrontación contra Rusia. Entonces ahí podemos ver inconsistencias en el tiempo a través de lo que realmente es beneficioso para el discurso, no para la nación. Mira, Ana, hay raíces populistas, tanto en el totalitarismo como en la democracia. Este es un tema que ha trabajado Jacob Talmont. Si te interesa, por favor, te recomiendo que busques el libro de Jacob Talmont, Democracias Totalitarias, porque hay raíces de populismo tanto en la democracia como en el totalitarismo, ¿no? Porque fíjense que ambos sistemas apelaron a la movilización de las masas.
De hecho, en el siglo, en esta época de la década de los 20, 30, 40, un tema en la ciencia política fue el tema de la movilización. Se hablaba de regímenes de movilización, ¿ya? Y se hablaba pues también de la ideología, sí, del tema de las masas, ¿no? De la revolución de las masas, el concepto de masas con, por ejemplo, Ortega y Gasset. Era un tema que también fue popular en aquella época, pero si quieres investigar sobre el tema, te recomiendo el libro de Tal. Excelente, excelente. Muchas gracias, profesor Blanco. Tomemos nota de todas estas recomendaciones. Hay dos preguntas más, una dirigida al profesor Ortega por parte de Yajaira. Profesor Ortega, por lo que usted expone, me parece deducir que la conducta totalitaria no es solo una ambición de parte del Estado, sino de empresas para dominar mercados. ¿Es cierto lo que deduzco? Y la otra pregunta está dirigida al profesor Blanco. ¿Cree usted que el nacionalsocialismo y el fascismo sigue vigente en la actualidad? Vamos a dar entonces a responder en este mismo orden, profesor Ortega y profesor Blanco. Perfecto. Bueno, nada, quería apuntar una cosita de los elementos anteriores con relación al populismo. El lenguaje en el cual se cuece el populismo es la demagogia, es decir, es una retórica de convencer más allá de vencer, ¿no? Y como la gente olvida, el populismo se estructura, por supuesto, con unos rasgos que venían de Mussolini, pero el padre del populismo moderno es Juan Domingo Perón, ¿no? Si vemos el modelo de construcción de los populismos en Latinoamérica, o en el mundo, es básicamente una inspiración de Juan Domingo Perón, es decir, construir el lenguaje a partir de sentar a la mesa a fascistas y comunistas, pero que todos giren en torno al decisionismo de Perón o el decisionismo del Ejecutivo, la idea de que todo lo que se haga siempre para las masas es convencerlos desde su punto de vista más infradiafragmático o menos racional. La idea de construir una nueva burguesía que está totalmente alineada con los intereses del poder ejecutivo o el poder del líder. Entonces, bueno, los 12 apóstoles de Perón serían los 12 apóstoles de Carlos Andrés Pérez, como serían en algún momento algunas de las empresas vinculadas a Uribe en Colombia, o la relación que tiene tanto Putin con los oligarcas rusos, o el mercado venezolano, cuando también se reestructuró la idea pues cuando acordaron pues venderle los medios de comunicación a ciertas personas, o cómo se hace cierta explotación de ciertos rubros en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, para entender el populismo hay que entender la demagogia como ejercicio retórico, y por otro lado la idea de la pragmática del poder a lo Perón. Si estudiamos a Perón, que lo trabaja muy bien Torcuato Di Tella, creo que entendemos el populismo alrededor del mundo. Lo que se entiende ahora como iliberal no es más que populismo o demagogia Perón, pero actualizada, ¿no? Lo que decía también el profesor Javier Blanco hace un rato, a mí me gusta mucho una frase que se le adjudica a Toynbee, pero que no es de él. Supuestamente fue de un editor inglés que decía, si tú me preguntas qué es Stalin, Stalin es Atila con teléfono. Si tú me preguntas ahorita ¿quién es el presidente de China? Bueno, es para mí un Atila con internet, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cuánto ha avanzado la tecnología, eso sirve también para supervisar, para vigilar, para organizar, para problematizarle la vida a la gente, ¿no? También hay que volver a los clásicos, ¿no? Cuando uno habla de autoritarismo, siempre hay que regresar a Easton y, bueno, darnos cuenta que la asignación autoritaria de valores es la asignación a dedo de las cosas, ¿no? Te dejo que hagas una cosa o te impido que lo hagas, o lo que tú tienes se lo doy a otro, ¿no? Eso para cerrar el tema de la demagogia. Y con respecto a lo que comenta Yajaira, bueno, definitivamente hay nuevas organizaciones que actúan totalitariamente. Pues la catalización es una actividad totalitaria, aunque sea desde el punto de vista económico. La organización corporativa de ciertas empresas de farmacia o ciertas empresas tecnológicas son totalitarias. Lo que hizo Twitter con el presidente Trump es totalitario. Lo que ha hecho alrededor del mundo la homologación de entender el mundo humano o el humanismo a través de la Agenda 2030 es totalitario. Entonces sí, definitivamente hay conductas y métodos
y argumentos y praxeología totalitaria, no solamente dentro del Estado, sino dentro de las corporaciones humanas. Bueno, de hecho, es un lugar común decir que la dictadura comienza en uno de los espacios políticos internos, ¿no? El fascismo de la vida cotidiana, que siempre lo denunciaban la izquierda europea y sobre todo la izquierda italiana, vive en las familias, vive en nosotros. Es decir, nos damos cuenta cuán patanes podemos ser y cuán antidemocráticos podemos ser desde los tempranos momentos del hogar, ¿no? Pero sí, definitivamente el corporativismo juega a dominar y acabar mercados. De nuevo, Venezuela, es como fastidioso ponernos ombliguistas, ¿no? Pero recordemos el paro del 2002. Cuando hubo el paro, se acabó el pan en Venezuela y, por poner un ejemplo, el pan cuadrado o el pan industrial, y bueno, lo que era Wholesome, Plum Rose, pan Baruta, se desapareció. ¿Y quién tomó ese espacio? El universo aborrece el vacío, diría Aristóteles, ¿no? ¿Quién lo tomó? Bimbo de México. Y así ha ocurrido en distintos instantes en Venezuela, ¿no? Así que, bueno, nada, las economías que están literalmente intoxicadas de decisionismo económico, es decir, cuando hay más economía política que política económica, o ambas se mezclan, ocurren los desaguisados que lamentablemente nos ha tocado vivir. Muy bien, muchas gracias. Adelante, profesor Blanco. Sí, se me había perdido el botón del micrófono. Oye, sí, desde luego el nacionalsocialismo, perdón, y el fascismo siguen vigentes como ideologías, pero marginales, ¿no? De hecho, en la teoría política, uno de los temas en Europa, pues, es cómo se han adaptado y han sobrevivido estas ideologías neonazis y fascistas, ¿no? Y también es un tema en la teoría política europea, como de cuando en cuando estos movimientos, como por ejemplo Marie Le Pen en Francia, bueno, Orbán en Hungría, pues van creciendo hasta llegar al poder o hasta lograr puestos en los congresos, en los parlamentos. Sí, es actual, definitivamente. Muy bien, excelente, profesor Blanco. Bueno, con esta pregunta vamos a cerrar la sesión. Es una pregunta también abierta para los expositores. La formula Francisco Otero. ¿Qué opinión tiene del presidente de El Salvador? Cualquiera de los tres, con esto cerramos la pregunta. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la pregunta también es como tramposa, ¿no? Porque, ¿qué opinión? La opinión personal no necesariamente es para un espacio académico como este. Sin embargo, dentro de eso, voy a tratar de responderte eh, de la siguiente manera. Eh, Evidentemente, el presidente de El Salvador es un populista que sabe, tiene muy buen manejo de su imagen y un buen manejo de redes sociales, sobre todo, y que sin ninguna duda se maneja a través de encuestas. Y según lo que las encuestas dicen en su país, es como él va cambiando su discurso o va dirigiendo ciertas acciones. Lo que pasa es que allí hay un peligro bien importante, porque se está haciendo con mucho poder. Ese poder puede llevarlo a, bueno, a tomar acciones en contra de la libertad, que independientemente de la ideología, el tema de cercenar las libertades políticas y personales de los ciudadanos de una nación es lo que hace que los gobiernos se conviertan en malos gobiernos, o las diferencias entre buenos o malos gobiernos. Sin embargo, bueno, no sé, como eso es dentro de una opinión, no es más allá, sino una opinión y ya.
Sí, bueno, siento que el esquema que se traduce en la práctica política de El Salvador tiene pues todas las características de la demagogia y del populismo definitivamente, y si extrapolamos, fíjense que yo les hacía mención en algún momento, si nosotros revisamos entre el 99 y el 2005, habían tres gobiernos que tenían también una relación directa con el tema del petróleo, y que eran básicamente Colombia, Venezuela y Rusia, y los tres se parecían mucho, ¿no? Ahí entra de una manera muy interesante pues los rasgos que desarrolla Juan José Lins, el profesor Juan José Lins, con el tema del sultanismo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Bukele se está buscando otras alternativas para el financiamiento, pero definitivamente en el estilo, no es más que un demagogo y un populista. Por supuesto, pueden ver la evolución histórica de su pensamiento o de su militancia, ¿no? De venir de la izquierda a terminar siendo un antiizquierdista furibundo, pero digamos que es muy acomodaticio. Como dice el profesor Coletti, es también un gobierno hipertecnocrático. Allí las mediciones son inmediatas, son intensas, y todo el tema cuantitativo y cualitativo es posiblemente uno de los más profesionales de la región, ¿no? Eso significa que va a estar al tanto de lo que solicitan sus audiencias. Eso sí, recordemos que el hecho de que muchas personas estén de acuerdo con algo no quiere decir que deje de ser poco ético ese deseo, ¿no? Para ponerlo más explícito, el hecho de que muchas personas cometan un crimen no quiere decir que el crimen sea bueno, ¿no? Entonces, en el caso del populismo, justamente eso, pues el asambleísmo, el apoyo masivo de los ciudadanos a veces no es lo más correcto, porque le estás dando básicamente la respuesta a una pulsión. ¿Qué quiere hoy la gente? Bueno, hoy quiere la gente merengada, vamos a hablar entonces de merengada. ¡Ay, qué gran presidente! ¿Qué quiere hoy la gente? Hoy quiere hablar de baño sauna, vamos a hablar de baño sauna. ¡Oh, qué gran presidente! Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque básicamente eso es construcción de la opinión pública, y en estos tiempos en los cuales vivimos, pues hay mucho inmediatismo y no hay, muchas veces ni siquiera hay interés por el conocimiento sosegado, por el tiempo que nos tenemos que dar para entender las cosas, sino que nos interesa es básicamente el click, o nos interesa el hit, o nos interesa montarnos en la ola del hate, que es lo que en última instancia quieren las personas en estos días, que es tener más seguidores, ¿no? Sean virtuales o sean físicos. Pero definitivamente las enseñanzas de lo que está detrás de Bukele es básicamente las enseñanzas, vamos a decirlo de alguna manera, de los métodos chavistas, pero aplicados a esquemas, entre comillas, un poco más democráticos, ¿no? Es decir, parece loco, pero bueno, los líderes de voluntad popular exilados en El Salvador tienen el mismo esquema de actitud con respecto a los nacionales y con respecto a la oposición que pudo haber tenido el chavismo en los últimos 20 años. Y esos son sus asesores, ¿no? Son los asesores de Bukele. Sí, muy de acuerdo en todo. Solo me gustaría agregar que fíjense ustedes que puede ser muy difícil evaluar un sistema político por las actitudes de su gobernante y por su discurso. Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros institucionales para poder decir con mayor certeza si existen riesgos para la democracia o no. Y uno de esos parámetros es la independencia del Poder Judicial. Si no hay independencia del Poder Judicial, el sistema democrático está comprometido, y es una señal de alarma grandísima. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias de verdad por todos estos importantísimos aportes. Gracias al público por sus preguntas. ¿Sí? Profesor Germán, ¿quiere expresar algunas palabras? Sí, bueno, agradezco a todos. Que tiene muy agradecido, nos está felicitando principalmente a los expositores. Muchas gracias a la profesora Carolina, siempre atenta, siempre apoyando siempre apoyando a la academia, y de verdad, y toda la reflexión sobre esto es importante. Adelante, Germán, adelante. Bueno, agradezco al profesor Jorge por gran apoyo brindado en la moderación de este evento. Sí, a la Universidad Simón Bolívar, a la Coordinación Temporal del Decanato de Extensión, la Fundación de Investigación y Desarrollo FUNIDES, que nos prestó el espacio virtual para desarrollar esta actividad, ¿no?
valga la redundancia, pues presente en este espacio, a los estudiantes de la asignatura Hombre y Cultura y Sociedad número 1, que es un objetivo, una unidad que tiene que ellos ver más adelante sobre totalitarismo, autoritarismo y democracia, que este contenido de estos profesores que nos dieron este apoyo fue muy importante. Profesor, agradezco una vez más al profesor Franklin Coletti, historiador, Joaquín Ortega, muy brillante y excelente categoría de análisis que utiliza, y de paso me llamó la atención de Steve Pino, yo lo llamaré la pila con TikTok. Javier Blanco, ¿no? Que también desde Argentina nos apoyó. Agradezco a la profesora Yajaira Freite, que siempre ha sido muy consecuente con estos eventos, a la profesora Carolina Guerrero, también muy activa y muy consecuente con estas actividades, y a la profesora Vanessa Ávila, que también forma parte de las asignaturas del componente de formación general del departamento que acabo de hacer mención. Y no me queda más nada que decir, agradezco a todos los presentes, a los estudiantes, a las personas interesadas, porque es un evento que se hace para el público, para difundir el quehacer universitario, ¿no? Dentro de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, no me queda más nada, disculpen todo lo malo, tuve con los contratiempos bastante indeseables, tuve semanas en esto, organizando, preparando, pero las cosas pues a última hora no sé, no como uno quiere. Si esto va a quedar grabado, de repente con el tiempo, si me dan el link correspondiente, lo subiría a mi canal de YouTube para tener pues esta expresión, pues, este evento pues, quedado en este espacio. Bueno, muchas gracias otra vez a los ponentes y al profesor Hall y todos los presentes en este espacio. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias, hermano. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Principalmente a los actores, al apoyo a los estudiantes. Profesor Javier Blanco, ¿todavía Sí. está presente? Sí. Sí. Ok. Bueno, no, si me puede enviar su número de teléfono para contactarlo. Sí, claro. Es más 54. Déjame anotarlo. Más 54. 55. ¿De acuerdo? 67. Sí. 2017. 55. Y te voy a dar otro que es al que tengo asociado el WhatsApp. Más 54. 5021. 7726.